para sordos muy exclusiva. La Universidad Gallaudet es un faro de esperanza para todas las personas sordas. Se convirtió en un recinto azotado por el terror. Un estudiante apareció asesinado. Para una universidad, era el equivalente a una invasión domiciliaria seguida de muerte. Asombrosamente, otro estudiante fue acusado por el crimen. Me preguntaba qué había hecho para merecer esto. No había hecho nada. 4 meses después, un segundo ataque. Fue horrible. Ese fue un momento absolutamente aterrador. ¿Había un asesino viviendo entre ellos? Sus ojos empezaron a parpadear y empezó a sonreír. Caso criminal. Detrás de estas imponentes puertas góticas, se encuentran las 40 hectáreas del campus de la Universidad Gallaudet, hogar de varios de los estudiantes sordos más capaces del mundo. Para los visitantes, el silencio del lugar puede ser llamativo, pero para muchos estudiantes, este sitio es un paraíso, un lugar donde saben que siempre serán escuchados. Cuando uno asiste a un juego de fútbol o a una reunión importante, experimenta una sensación vibrante. Pero en un momento uno se da cuenta de que nadie está hablando, que la sensación se produce con las manos. La Universidad Gallaudet es un faro de esperanza para todas las personas sordas en este país y en el mundo. Asistir a Gallaudet, en Washington, D.C., era el sueño de Eric Plunkett, un joven estudiante de Minnesota. Nació con sordera severa y sufría de parálisis cerebral. Pero se abrazó a la vida con todas sus fuerzas. A pesar de que era pequeño, sonreía todo el tiempo. Tengo muy pocas fotografías en las que no esté sonriendo y donde no muestre toda su energía. Eric consideraba su sordera como una bendición y no una discapacidad. Recuerdo que una Navidad estábamos en un centro comercial que estaba lleno de gente y me dijo: mamá, ¿cómo puedes soportar tanto ruido? Me dijo: acabo de apagar mi audífono porque no quiero escucharlo. Este joven de 19 años tenía todo su futuro planeado y era toda una aventura. Viajar y ser independiente, esas eran las cosas que más deseaba. Y estudiar en la Universidad Gallaudet era una más de esas aventuras. Cuando lo aceptaron, Eric se sintió muy feliz. Estaba emocionado, eufórico. Saltaba sin parar, gritaba y corría por los pasillos. Los padres de Eric también estaban emocionados, y como cualquier padre que deja a su hijo en la universidad por primera vez, estaban un poco preocupados. Simple preocupación paterna. Cualquier Solo padre lo que normal. deja a su hijo en la universidad piensa: no estaría allí para cuidarte ni para controlarte. Ten cuidado. Le dijimos: hijo, diviértete y ten cuidado. Y él respondió: no te preocupes por mí, mamá. Estaré bien. Estaré bien. Y Eric parecía estar más que bien. Todas las noches le enviaba a su madre mensajes contándole de los nuevos amigos que hacía. Estaba maravillado por sus diferentes procedencias. Decía: conocí a un amigo, un muchacho de Alaska. Sería divertido ir a Alaska para visitarlo. Eric vivía en el ala oeste del edificio Coxwell. Allí hizo buenos amigos. Conoció a Ben Barner, un joven estudioso de San Antonio, y a Joseph Mesa, un muchacho mayor que venía de Guam. También se hizo muy amigo de un estudiante de teatro, Thomas Minch, de New Hampshire. Nos hicimos muy amigos. Me caía muy bien. Thomas Minch pensaba que una de las cosas más agradables de Eric era que generalmente dejaba la puerta de su dormitorio abierta y solía invitar a sus amigos para compartir las cosas que le enviaban de su casa o para mostrarles fotografías de su hermana menor. Recuerdo que cuando lo visitaba en su cuarto, me mostraba fotografías de su pequeña hermana. Cada día tenía alguna nueva para mostrarme. Era muy agradable. Pero una noche, un mes después de que empezara el semestre, los amigos de Eric notaron que su puerta estaba cerrada. Y se preocuparon.
Un estudiante se acercó al asistente de la residencia y le informó que Eric Plunkett, que cursaba matemáticas con él, no había ido a clases ese día y que para él era algo poco habitual. El asistente usó una llave maestra para abrir el cuarto de Eric. Lo que encontró fue aterrador. Eric Plunkett estaba muerto en el suelo y había sangre por todos lados. Cuando el guardia del campus informó del crimen, la policía de Washington DC acudió inmediatamente. Había tantos oficiales que era imposible contarlos. Había ambulancias y camiones de bomberos, y rodearon todo el edificio con cintas amarillas de precaución. La última vez que Eric había visto a su madre y a su padre adoptivo, les había dicho que no se preocuparan por él. Tiempo después, empezaron a vivir la peor pesadilla de cualquier padre. 2 oficiales uniformados y un sacerdote golpearon nuestra puerta y al mismo tiempo empezó a sonar el teléfono. Nos dieron el número de un detective para que le pidiéramos más información en Washington, D.C. Pero no nos dieron ningún detalle. No nos dieron ningún detalle. Desesperados por conseguir más información, Kathleen y Chris abordaron un avión a Washington, D.C. En el campus, la policía revisó el cuarto de Eric y de inmediato determinó que se trataba de un homicidio. Eric Plunkett, el joven delgado con una gran sonrisa, había sido asesinado a golpes. La naturaleza violenta de su muerte y el hecho de que fuera un campus universitario significaba una invasión domiciliaria seguida de muerte, y creo que eso puso realmente nerviosos a todos. Very rare that any crime takes place and there's absolutely no one who has any information that could be of help. If there's any information at all, whether you think it's important or not, step forward. El ala oeste del edificio Coxwell se convirtió en la escena del crimen. Se trasladó a los estudiantes por su propia seguridad y las clases fueron suspendidas. Fue horrible. Recuerdo que fue horroroso. Los estudiantes abandonaron sus dormitorios. No pudieron entrar a sacar sus cosas. Sus libros, su ropa, la ropa interior, los cepillos de dientes, el dinero. Todo quedó encerrado en sus habitaciones. Se podía decir que estaban desamparados. Todos tenían mucho miedo. Nadie sabía qué pasaba y no había mucho movimiento. Todos estaban impactados y confundidos por la situación. Y cada uno tenía su teoría sobre lo que había sucedido. No se hablaba de otra cosa, corrían muchos rumores. Tal vez alguien del vecindario cercano al campus había entrado y por alguna razón había asesinado a Eric Plunkett. Pero para un extraño, no hubiera sido fácil irrumpir en el dormitorio de Eric. Los estudiantes necesitaban tarjetas de identificación para entrar en las residencias y 3 de las 4 puertas del campus se cerraban a las 6 de la tarde. La cuarta puerta tenía personal de seguridad. Un pensamiento aterrador se instaló entre los estudiantes. Tal vez el asesino era alguien a quien ya conocían. Había una sensación de miedo palpable en todo el campus. Se sentía que las cosas no eran como antes y que todo el mundo tenía miedo. La policía empezó a entrevistar individualmente a los estudiantes en la cafetería de la escuela. Nadie sabía en quién confiar. El campus de la universidad se convirtió en un pueblo fantasma. Todos permanecían en sus habitaciones y frecuentaban a unos pocos amigos. La rectoría organizó a los miembros del personal para que patrullaran los dormitorios después del anochecer. Buscaban cualquier cosa sospechosa. La facultad también impuso un toque de queda a las 11 de la noche. Nos preocupaba que los estudiantes tuvieran miedo. Todos estaban asustados. Pero a pesar del temor, un grupo de jóvenes se reunió en el centro estudiantil para recordar a Eric. Todos llevaron velas y cada uno dijo algo sobre Eric. Fue muy triste. La mañana siguiente a la vigilia,
Los padres de Eric conocieron a 2 estudiantes que los abrazaron y les dijeron lo tristes que estaban por la muerte de Eric. Uno de ellos era Joseph Mesa, el vecino de cuarto de Eric. Él fue uno de los cientos de estudiantes que ofrecieron sus condolencias. Todos ellos querían decirnos que aún en tan poco tiempo se habían encariñado mucho con Eric. La dolorida madre de Eric encontró muy conmovedoras las palabras de los compañeros de su hijo. Durante las primeras noches de insomnio después de su muerte, Kathleen les escribió una carta. Mi preocupación principal era que los estudiantes quisieran abandonar el campus por lo que había sucedido. Traté de hablarles sobre eso, porque no quería que sucediera, no quería que tuvieran miedo y que por eso se fueran. Y mientras la universidad luchaba para sobrellevar el impacto y el dolor, más de 15 detectives trabajaban en el caso. At this point, we have a chair that was located in the room that we suspect was used in the incident. La autopsia demostró que Eric fue estrangulado desde atrás y que luego le patearon la cabeza mientras estaba en el suelo. Después de analizar las marcas en el cuerpo y las salpicaduras de sangre, los investigadores determinaron que el asesino en su ataque de furia también golpeó a Eric una y otra vez con la silla. Era un asesinato mano a mano, donde el asesino está cerca de la víctima y realiza acciones repetidas, así que era llamativamente brutal. La policía estaba decidida a descubrir al responsable de esa violencia tan extrema. En el campus corría el rumor de que Eric participaba de una fraternidad homosexual y que eso podría estar conectado con el asesinato. Predominaba la idea de que Eric Plunkett había muerto por ser homosexual. Un artículo periodístico reveló que Eric se quejaba en la universidad de sufrir acosos por su homosexualidad. ¿Se trataba entonces de un crimen por odio? La idea del crimen por odio se hizo fuerte de forma rápida. Y creo que no se consideraron demasiado otras teorías sobre el tema. Creo que todos se aferraron a la idea del crimen por odio para tranquilizarse, pensando que no era tan grave como pensaban, que tal vez solo era algo personal. Pronto la policía descubrió otro dato. Uno de los estudiantes les habló de una pelea que Eric había tenido con uno de sus amigos. ¿Era la conexión personal que buscaban los investigadores? ¿Era esa pelea el móvil del crimen? El amigo en cuestión no era otro más que Thomas Minch. Estábamos en su cuarto y él trató de acercarse. Le dije, no estoy interesado. No vine aquí por eso. Yo solo vine a visitarte. Minch afirma que se fue del dormitorio de Eric sin hacerle daño, pero el informante le dijo a la policía que Minch había atacado a Eric. Después de escuchar esa declaración, la policía decidió interrogarlo. Según la documentación oficial, se puso muy nervioso, temblaba y se cubría el rostro. ¿Qué era lo que ocultaba? Minch parecía tener versiones contradictorias sobre lo que sucedió la última vez que vio a Eric, pero sí admitió haber tocado a Eric durante la discusión. El detective me preguntó, ¿lo golpeaste? Y yo dije, no, solo lo empujé. Puse mi mano en su pecho y lo aparté de mí. Pero eso no fue lo que indicó el informe policial. Después de un interrogatorio agotador de 4 horas, el detective asentó que Minch admitió haber atacado a Eric con los puños y haberlo derribado a golpes. Quedó arrestado de inmediato. Me llevaron al sótano del edificio, me tomaron las huellas digitales y una fotografía. Yo me preguntaba, ¿qué había hecho para merecer eso? No había hecho nada. En prisión se le asignó control antisuicidio. Y en el departamento de policía los investigadores festejaron con una botella de champaña. Estaban convencidos de que este caso de perfil tan alto estaba resuelto. La comunidad de Gallaudet también parecía muy aliviada. Fue un alivio. Para mí fue un alivio personal. Recuerdo que mientras conducía a casa pensaba, cielos,
Por fin lo encontraron. Por fin atraparon al criminal. La policía llamó a la familia de Eric y les informó de la confesión. Fue un momento de muchas emociones. Pensé, bien, de acuerdo, excelente, podemos seguir adelante. Nos sentimos aliviados porque creímos que descubriríamos qué había pasado y por qué. A la mañana siguiente, mientras Thomas seguía en la cárcel esperando ser acusado de homicidio, la fiscalía retiró repentinamente todos los cargos. Según la fiscalía, el arresto se había hecho demasiado pronto y la policía había actuado muy rápido. Los fiscales determinaron que lo que los detectives llamaban una confesión de homicidio no era más que la descripción de una simple pelea entre dos amigos, y que no era suficiente para considerar a Thomas Minch como sospechoso, y mucho menos para llevarlo a juicio. La madre de Eric estaba furiosa porque la policía le había dicho que Minch había confesado. Pensamos que tendríamos una respuesta y no fue así. Thomas Minch salió de la corte por la puerta trasera. Yo pensaba, eso es lo que trataba de decir. Yo no hice nada, yo no fui, no tuve nada que ver. A pesar de que le permitieron irse, la policía siguió presionándolo. La atención no se movía de Thomas Minch. Era más que un sospechoso. Los oficiales de policía decían, ¿sabes qué? No vamos a dejarte ir. Tomaremos más fuerzas y entonces volveremos por ti. Le dijeron a Minch que no podía regresar al campus. Su familia fue a recoger sus cosas en medio de la noche. Y mientras Minch volvía a su casa en New Hampshire, en el campus seguían en estado de alerta, preocupados porque los fiscales hubieran dejado en libertad a un asesino que podía atacar de nuevo. Muy difícil ser fuerte frente a los demás. Habían pasado 4 meses desde la muerte de su hijo Eric. La investigación había entrado en una especie de limbo igual que Kathleen, que trataba de superar su pena en su hogar en Minnesota. Traté de no mostrar mi dolor por mucho tiempo. Yo no volví a trabajar de inmediato. Y me quedé en casa, pero debía levantarme por la mañana porque tenía una hija que me necesitaba. Recuerdo las veces que me decía, no puedo llorar. No puedo llorar frente a las personas. Y le decía, pero es lo que necesitas. Debes expresar tu dolor. No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Y no mostraba ninguna emoción. En cambio, Kathleen se concentró en la investigación. Poco después de la muerte de Eric, encontró algo que pensó que podía ser una pista. Luego del primer mes llegó el resumen de la tarjeta de crédito. Kathleen revisó las cuentas y descubrió que había algunas compras. Y luego revisó las fechas y encontró que habían sido realizadas luego de la muerte de Eric. Pero ¿cómo era posible? La policía descubrió que alguien había tratado de usar la tarjeta de Eric unas 10 veces después de su muerte. Pero cuando acudieron a los negocios donde se hicieron las compras, las cintas de las cámaras de seguridad ya habían sido recicladas. Y cuando el otoño se convirtió en invierno, la vida en el campus volvió a la normalidad. Se pidieron 12 cámaras de vigilancia nuevas después del asesinato de Eric para aumentar la seguridad, pero ninguna fue instalada. No hubo ninguna modificación. Las cosas no cambiaron en nada. Pero la vida de Thomas Minch había cambiado para siempre. Quien alguna vez había sido un estudiante prometedor, ahora se ganaba la vida repartiendo pizzas. Estaba muy deprimido, muy mal. Los primeros meses fueron muy duros. A pesar de su liberación, Minch seguía siendo el principal sospechoso del caso. Sus amigos empezaron a hablar más sobre su carácter. Le dijeron a la policía que una vez había arrojado un cesto de papeles por el aire en un ataque de furia. Y el FBI encontró cabello castaño claro en el cuerpo de Eric. ¿Era posible que ese cabello fuera de Minch? ¿Habían encontrado finalmente evidencia que lo relacionara con el homicidio? 4 meses después del asesinato de Eric, llevaron a Minch a Washington D.C. para presentarse ante el gran jurado. Pensé que todo se resolvería rápido y que terminaríamos con el tema. La presentación de Minch frente al gran jurado
no lo eliminó como sospechoso. Lo descartaron como posible testigo y programaron un vuelo de regreso a su casa para esa misma noche. Pero un giro inesperado en los acontecimientos estaba a punto de dar vuelta a toda la investigación y hacer que los fiscales se preguntaran si Thomas Minch había subido realmente a ese avión. A las 4:15 de la madrugada, alguien activó la alarma del edificio Coxwell de Gallaudet. No era un incendio, pero igualmente todos los estudiantes evacuaron el edificio, excepto uno. Cuando los empleados de seguridad me informaron que había otro estudiante asesinado, me puse a temblar. Fue horrible. Cuando recibí la llamada fue un momento verdaderamente estremecedor. El peor temor de los habitantes del campus se había hecho realidad. Otro estudiante apareció muerto en el mismo edificio donde habían hallado el cuerpo de Eric Blanket 4 meses antes. Esta vez, Ben Barner, de 19 años, había muerto apuñalado con un cuchillo. Cuando encontraron el cuerpo de Ben, fui a Gallaudet y pasé todo el día en el campus. Flotaba un sentimiento de asombro, devastación y dolor en el aire. Desde los administradores hasta los estudiantes. Es algo que nunca olvidaré. Los investigadores no pudieron evitar pensar que el único día en que su sospechoso principal, Thomas Minch, estuvo en la ciudad, otro estudiante había sido asesinado. ¿Era una coincidencia? ¿O la prueba de que era un asesino que no pensaba detenerse? Pensamos, será mejor asegurarnos de que realmente se subió al avión en el momento indicado. Pero en realidad, Minch había estado en Washington la noche del asesinato de Ben Barner. Cuando regresó a New Hampshire el día siguiente, la policía estaba esperándolo. La policía fue a mi casa y mis abuelos estaban ahí y preguntaron, ¿qué sucede? Y les dijeron, necesitamos hablar con Thomas, porque hubo otro asesinato. Creían que yo era culpable porque había ocurrido el mismo día que estuve allí. La madre de Eric estaba segura de que Thomas Minch había vuelto a matar. Yo sentí que él estaba involucrado, sí. En mi interior estaba segura de que él había matado a Eric. Y cuando supe que había vuelto a la ciudad, el día que mataron a Ben, yo pensé que él era culpable. La fiscal Jennifer Collins y su equipo de detectives recorrieron el campus en busca de pistas. Nos pusimos a trabajar de inmediato para encontrar la mayor cantidad de información lo más rápido posible. Mientras tanto, un equipo de técnicos del FBI analizaba la escena del crimen en busca de evidencia. El departamento de policía fue increíblemente meticuloso. La búsqueda duró horas. Los investigadores encontraron varias similitudes entre este asesinato y el de Eric Blanket. Ambos fueron atacados salvajemente y a puertas cerradas por un asesino que no mostró piedad. Ben tenía al menos 15 puñaladas. Su audífono ensangrentado estaba en el suelo y sus lentes estaban destrozados. Era una violencia más intimista, muy diferente a tomar un arma y disparar a cierta distancia. Era especialmente brutal. Los investigadores notaron la gran cantidad de manchas de sangre esparcidas en la habitación. Era evidente que Ben luchó desesperadamente por su vida y la habitación era un verdadero desastre. Y aunque la escena del crimen era aterradora, el dormitorio bañado en sangre de Ben Barner permitió a los investigadores encontrar una gran cantidad de pistas. Había algunas gotas de sangre fuera de la escena del crimen, lo que llevó a los investigadores a pensar que el asesino posiblemente también había resultado herido, así que registraron los hospitales en busca de alguien que se hubiera presentado con algún corte o herida de cuchillo. Dentro del cuarto de Ben Barner, los técnicos descubrieron un rastro ensangrentado y borroso de pisadas. Aplicaron un producto químico que resalta las manchas de sangre y así pudieron obtener una huella clara. La huella del zapato era tan evidente que los técnicos que procesaban la escena del crimen de Ben Barner pudieron identificar el calzado casi de inmediato. Esa huella podía ser producto de una sola marca de calzado deportivo en particular, y esa era una prueba invalorable para el caso. En poco tiempo descubrieron la marca del calzado deportivo. Ben no llevaba zapatillas de esa marca, así que la huella pertenecía al asesino. Evidencia fotográfica.
Dependiendo de los diferentes patrones de desgaste de la suela de un zapato, se puede identificar a qué calzado en particular pertenecen las huellas. Y mientras los investigadores seguían trabajando para identificar el calzado deportivo, descubrieron otra pista. Cuando la policía registró el basurero detrás del edificio de dormitorios, se encontró el arma homicida y una chaqueta deportiva manchada con sangre. Los investigadores estaban ansiosos por ver si alguna de esas pruebas relacionaba a Thomas Minch con el homicidio. Él declaró que no había estado cerca de Gallaudet ese día. Ni siquiera me acerqué al campus mientras estuve en Washington. ¿Por qué volvería? ¿Por qué regresaría allí? Lo único que quería era que el caso terminara de una vez. Minch le dijo a la policía que podía probar que no había estado en el campus cuando asesinaron a Ben. Hice la declaración de los lugares en los que estuve. Fui a un museo y a un restaurante. Y tuve que presentar los recibos para poder probar que había estado allí. Pero a esa altura, Minch pensaba que nadie le creería. Me di por vencido. Estaba acabado. No quería volver a pasar por lo mismo. Era demasiado. Esa pesadilla había durado mucho tiempo. La policía tenía muchas más pruebas que en el otro caso del que Minch era sospechoso. Esperaron los resultados de los rastros de sangre y de la huella que identificaron en el dormitorio de Ben Barner. También publicaron la foto de la chaqueta manchada de sangre que habían encontrado en el basurero del campus. Ellos pensaban que esa prenda de vestir estaba relacionada al crimen y preguntaron a los estudiantes si podían identificar a su dueño. La fiscal Jennifer Collins y su equipo de detectives reconstruyeron las actividades de Ben Barner los días previos a su muerte. Ben era una persona meticulosa. Tenía cuidado de no faltar a sus compromisos ni de desilusionar a sus amigos. Descubrimos que no había acudido a una cita importante que tenía ese viernes a las 8:30 de la mañana. Y llegamos a la conclusión de que lo habrían matado antes de esa hora. Determinar la hora de la muerte de Ben los llevó a un descubrimiento más importante. Los detectives verificaron inmediatamente si se habían realizado movimientos en la tarjeta de crédito de Ben o si se habían cambiado alguno de sus cheques personales y determinaron que se había realizado una operación bancaria luego de la hora en que se calculó su muerte. La billetera y la libreta de cheques personales de Ben habían desaparecido. A diferencia del caso de Eric Plunkett, donde la policía había tardado demasiado en verificar quién había usado la tarjeta de crédito robada, esta vez los oficiales actuaron rápidamente y pudieron rescatar la filmación de seguridad del banco. ¿Lograrían identificar al asesino mientras cambiaba algunos de los cheques personales de Ben? Se presentaron en el banco, revisaron la filmación de seguridad y vieron claramente que el que cambiaba el cheque era Joseph Mesa. Evidencia fotográfica. ¿Recuerdan a Joseph Mesa, el estudiante apenado que vivía frente al dormitorio de Eric Plunkett? También vivía a un par de puertas del cuarto de Ben Barner. Fue un cambio rotundo en el caso y una sorpresa impactante. De regreso en Guam, Mesa se había convertido en una especie de héroe local. En la zona en la que él vivía era alguien muy admirado. Era un atleta y aparentemente jugaba varios deportes a pesar de su dificultad auditiva. Tenía novia y también salía por las noches y bailaba a pesar de no escuchar la música. He visto fotografías suyas bailando y moviéndose por toda la pista. Él daba charlas a los niños y decía, saben, hay un mundo mucho más grande para ustedes fuera de Guam. Y si son sordos, no dejen que eso los acobarde. Pueden asistir a Gallaudet. Tómenme a mí como modelo. No parecía sospechoso, pero las cámaras de seguridad del banco mostraban su rostro mientras cambiaba un cheque personal por $650 después de que Ben Barner fuera asesinado. Y muy pronto encontraron más pruebas. Mesa firmó una declaración policial donde negaba que la chaqueta deportiva ensangrentada fuera suya. Pero un amigo le dijo a la policía que la conocía y que de hecho pertenecía a Joseph Mesa. Ese fue un momento muy importante. Emitimos una orden de registro para revisar su dormitorio y ver si encontrábamos las zapatillas que se habían usado durante el crimen. Y allí estaban, escondidas en su armario, un par de zapatillas de la misma marca
y manchadas con sangre. Eran las mismas que dejaron la huella en la escena del crimen. Creo que en ese momento el señor Mesa supo que todo se derrumbaba a su alrededor. Mesa entró en la oficina de seguridad del campus y se declaró culpable del asesinato de Ben Barner. Video policial real. A Thomas Minch, el estudiante sospechado de homicidio durante tantos meses, las noticias sobre Mesa lo liberaron de una carga que era prácticamente insoportable. Me perdí a mí mismo. Yo era una persona con deseos, sueños y objetivos e iba tras ellos. Iba camino a cumplirlos. Pero pasó todo esto y lo perdí todo. Los investigadores llamaron a Thomas para decirle que finalmente lo habían eliminado como sospechoso, y no solo del asesinato de Ben Barner. Los resultados del laboratorio demostraron que el cabello encontrado en el cuerpo de Eric no pertenecía a Minch. Entré en el dormitorio de mis padres. Mi padre estaba dormido. Sabía que esa mañana tenía que trabajar. Lo desperté y le dije, ¿se acabó? Él preguntó, ¿qué quieres decir? Entonces le expliqué todo y empezamos a llorar. Quiso aprovechar la oportunidad de aliviar la carga contando lo que había hecho. Mesa estaba tan poco preocupado por los hechos que en lugar de deshacerse de la camiseta que le había robado a Ben, decidió guardarla en su propio armario. Es una analogía escalofriante, pero cuando alguien va a un juego de béisbol, encuentra un souvenir y lo conserva, cada vez que mire ese souvenir, recordará ese mismo juego de béisbol. Mesa habló del asesinato de Ben Barner durante 2 horas, pero fue la última pregunta del interrogatorio, la que terminaría con una admisión impactante. Video policial real. Eric Plunkett. I also did that one too. Mesa admitió que también había matado a Eric Plunkett. Para la familia de Eric, la noticia fue particularmente cruel. Ellos lo recordaban como el estudiante que los había abrazado y les había dado sus condolencias después de la muerte de Eric. La madre de Eric no podía creerlo. Es prácticamente imposible que él haya podido fingir de esa manera y no hay forma de que él hubiera hecho eso y se mostrara indiferente 24 horas después. Es increíble. Creo que la mejor forma de explicarle a las personas su mente retorcida es que funciona como un interruptor. Porque no puedo imaginar cómo pudo ir y decirle a la madre, lo siento mucho, y no sentir ninguna emoción ni pensar siquiera que había hecho algo completamente terrible y salir corriendo. Eso indica que no tenía ningún sentimiento sobre lo que hizo y sobre las consecuencias de sus acciones. A él no le importaba nada, absolutamente nada. Por la forma en que Mesa lo describió, no tuvo ningún problema en asesinar a su vecino de dormitorio, su amigo, cuya parálisis cerebral lo convertía en un blanco muy fácil. Video policial real. Mesa les dijo a los investigadores que había pensado cómo matar a Eric durante días y que la noche del 28 de septiembre concretó su plan. And I put my arm around his neck, kept holding it there, continuously, and then he breathed slower and slower, then he lay down, then I kicked him, and I used the chair, and hit him on his face. Mesa incluso le mostró a la policía cómo sostuvo la silla y la forma en la que golpeó repetidamente con ella a un Eric indefenso.
Recordaba con gran detalle el proceso del joven muriendo entre sus brazos por su propia mano. Claramente esto era una fuente de fascinación para él, y el momento de escuchar su relato fue escalofriante. Parecía increíble, pero sin dudas ese fue un momento en el crimen que creyó que sería interesante de relatar, los momentos finales de su víctima. Finalmente, realizó una última declaración aún más impactante. Dijo que trató de acusar a Thomas Lynch y que él era el estudiante que declaró que Thomas y Eric habían discutido la noche del crimen. Did you participate in making sure that he was the person that took the beat, took the role for this? Yes. La confesión de Mesa fue tan exhaustiva que parecía dar respuesta a cada pregunta posible. Pero aún faltaba mucho para poder cerrar la investigación de los crímenes de Gallaudet. Los familiares de las dos víctimas se preguntaban si nadie había sospechado de la conducta homicida de Mesa y si se había pasado por alto alguna señal de advertencia. Durante una sesión con el psicólogo forense Michel Hugonet, Mesa representó de improviso una escena violenta. Él se levantó de la silla en medio de la entrevista y fingió meter unos gatos en un saco. Luego puso el saco en el suelo frente a él y empezó a pisarles la cabeza. Los pisoteaba con los pies así. Entonces sus ojos comenzaron a parpadear y empezó a sonreír. Mesa le dijo a Hugonet que cuando era niño había matado a varios animales. El psicólogo destacó el hecho como una característica clásica en el perfil de un asesino serial. Fue muy significativo porque sugería que su interés en la violencia homicida venía de épocas anteriores. Y el comportamiento antisocial de Mesa continuó durante la adolescencia. Mesa había sido arrestado por robo mientras estudiaba en la escuela secundaria modelo de Gallaudet. Y también había sido sancionado por acosar a otros estudiantes. ¿Debió ese comportamiento haber encendido alguna señal de alarma? La ex rectora Jane Fernández cree que sí. Supongo que cuando uno analiza las cosas a la distancia, todo empieza a encajar. En el campus muchos se preguntaban por qué la investigación no se había concentrado en Joseph Mesa, días después del primer asesinato. Los registros de las tarjetas de crédito de Eric Plunkett conducían directamente a Mesa. El motivo fue que los detectives nunca imaginaron que la billetera de Eric había sido robada. De hecho, la policía tampoco había hecho el inventario de las cosas que faltaban en su habitación. Eso fue lo que hicieron justo después de la muerte de Ben. Y fue el motivo por el cual llegaron a Joseph Mesa tan rápido, porque entonces sí usaron el procedimiento de investigación básico. Y yo no sé por qué no hicieron lo mismo con el caso de Eric. Creo que muchos sienten que Ben Barnett podría estar con vida si se hubieran encontrado las pistas en la investigación de Eric Plunkett. Se cometieron algunos errores fatales. El Departamento de Policía Metropolitana de Washington rechazó nuestro pedido para realizar una entrevista y nos negó el acceso a los registros públicos. En una declaración escrita dijeron: la evaluación fue normal. ¿Es posible que se hayan cometido errores? Sí, por supuesto. Nos apenan profundamente los asesinatos de estos estudiantes de nuestra comunidad. En un intento por evitar un juicio, los abogados de Joseph Mesa declararon que no era psicológicamente apto y que no podía asumir la responsabilidad de sus propios actos. Pero la fiscalía lo acusó de 2 cargos de homicidio premeditado y argumentó que Mesa había matado simplemente por dinero. Durante el juicio, los abogados de Mesa presentaron una defensa muy extraña basada en la locura. Aseguraron que su cliente sufría alucinaciones y que se veía obligado a matar. Veía una figura que usaba guantes negros y decía que se sentía obligado a hacer cosas de forma violenta. Y la historia se puso aún más extraña. En las supuestas alucinaciones de Mesa,
las siniestras instrucciones eran transmitidas directamente por un par de guantes negros, usados por el conocido luchador profesional, apodado The Undertaker. Después de un tiempo ya no pudo resistirse y sucumbió a las alucinaciones. Pero la controvertida defensa de Mesa basada en la locura preocupaba al asistente de la Fiscalía del Estado, Jennifer Collins. ¿Lograría el hombre que había confesado 2 crímenes terribles convencer al jurado de que no era responsable por ellos? Creo que la reacción humana natural es asumir que debía estar loco. Pero la noche anterior al juicio, la Fiscalía hizo un descubrimiento crucial. Mesa le había escrito una carta a su novia, en la que le contaba que planeaba fingir locura para defenderse. Y en un párrafo estremecedor de la carta, decía, diré que así fue como pasó. No es cierto, pero puede funcionar. La fiscal usó esa carta en la corte para asegurar que la defensa por locura de Mesa no era nada más que un engaño. Y el jurado le creyó. Tardaron menos de 3 horas para condenarlo por ambos homicidios. Joseph Mesa fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Y su condena fue la reivindicación final de Thomas Minch. Yo tenía objetivos, esperanzas y sueños, pero no pude cumplirlos. Es cierto, todavía estoy algo desilusionado porque hubiera querido poder alcanzar alguno de mis sueños, pero no pude hacer nada. No pude hacer nada y hoy tengo otras cosas en mi vida, no me quejo. Pero es algo que aún me molesta. Para los padres de Eric Plunkett, la condena de Mesa fue el comienzo de una vida nueva, en la que aprendieron a enfrentar un futuro sin su hijo. There's really no change as far as how we feel. No sense of peace. La luz de sus vidas fue extinguida, y nada podía cambiar ese hecho. Pero a medida que pasa el tiempo, no es la muerte de Eric, sino su vida, lo que más tratan de recordar. Esos son los buenos recuerdos. Yo estoy muy orgullosa de él. Y es lo más importante. Amor, orgullo, felicidad. Un gran orgullo. Era alguien capaz de proponerse un objetivo y lograrlo. Y dar amor a los demás. Pero lo que más extraña a Kathleen son los pequeños momentos. No verlo entrar por la puerta y decir, hola mamá. Cuando llegaba a casa, solía abrir la puerta, golpeándola como si fuera a romperla. Mientras él decía, hola mamá, ya llegué. Y es difícil saber que ya no volvería a escucharlo decir eso.